¿Qué tal, estimados docentes? Bienvenidos nuevamente a este bloque 3 que ya iniciamos. Los felicito en primer lugar por concluir exitosamente el bloque número 2. En este video les voy a hacer una introducción metodológica en el que vamos a conocer los contenidos temáticos a abordarse en este bloque y también las actividades a realizar a fin de favorecer una mejor organización y por tanto un buen aprovechamiento. Este bloque es uno de los más interesantes y a la vez complejos para la teología cristiana, el misterio de Dios uno y trino. A lo largo de estas 5 semanas que vamos a trabajar juntos, si bien no pretendemos comprender racionalmente el misterio de Dios, lo que queremos es acercarnos a las explicaciones que ha dado la tradición, el magisterio y aquellas fuentes que encontramos en las Sagradas Escrituras sobre la concepción de Dios como uno y trino. Les voy a presentar pues a continuación el itinerario didáctico que vamos a seguir en este bloque a fin, les decía, de poder organizar mejor sus actividades y poder obtener un buen aprovechamiento. Muchas gracias por continuar en este curso especializado de enseñanza escolar de la religión y les deseamos muchos aprendizajes y mucho éxito en este nuevo bloque que ahora emprendemos. Muy bien, pues vamos entonces a presentar en primer lugar el objetivo general de este bloque 3, Misterio de Dios, Trinidad. Y tenemos entonces que buscamos comprender el misterio de Dios revelado en Cristo como uno y trino desde sus fundamentos en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio eclesiástico, que les permita descubrir la unidad de Dios en cada una de las personas divinas y las relaciones entre estas personas desde una perspectiva histórico-salvífica. Bien, pues como se pueden dar cuenta, aquí lo que estamos buscando es fundamentar la comprensión del Dios uno y trino en la Sagrada Escritura, cuyos fundamentos ustedes ya traen del bloque 2, en el que analizamos de manera panorámica tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento desde la perspectiva de la alianza en el Antiguo Testamento y la nueva y definitiva alianza en el Nuevo Testamento. También vamos a abordar algunos datos de la tradición referentes a esta conformación del dogma cristiano de la Trinidad. Vamos a acudir a algunas fuentes escritas de los padres de la Iglesia y pues esto nos va a permitir de alguna manera comprender que el tema de la Trinidad no es un invento de la Iglesia, más bien la Iglesia asume la compleja comprensión del Dios uno y trino fundamentados en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento principalmente, y en la conformación de la primera comunidad cristiana, en cuya liturgia ya existía esta mención o esta convicción de la presencia del Dios uno y trino en la vida de la Iglesia y en la vida litúrgica, en la vida de fe finalmente. También vamos a acudir a algunos textos del magisterio que nos van a iluminar esta perspectiva trinitaria y de donde vamos a descubrir la unidad de Dios en las 3 personas divinas. Para lograr esto vamos a tener 5 semanas de formación en las cuales los temas van a ser los siguientes. En la primera sesión, un Dios personal que es Trinidad. Ahorita voy a explicar en qué va a consistir cada una de las sesiones. En la segunda sesión, el Padre que amó primero. En la tercera sesión, Jesús, el Hijo del Amor. Cuarta sesión, el Espíritu, el amor como comunicación y participación. Y quinta semana va a ser de integración de saberes. Como se dan cuenta, tenemos una sesión inicial en el que se va a presentar la formulación del dogma trinitario y algunos conceptos fundamentales de la teología trinitaria, y después vamos a pasar a revisar los documentos y la teología de cada una de las personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu, y al final tendremos una semana que nos permitirá integrar los conocimientos, realizar nuestro trabajo final y sobre todo vivir una experiencia de compartir aprendizajes en torno a este bloque. Vamos a revisar el contenido de cada una de estas sesiones. En la sesión 1, un Dios personal que es Trinidad,
Lo que buscamos es comprender la formulación del dogma trinitario en los 3 primeros siglos de la Iglesia, a fin de concebir el misterio del Dios revelado en Cristo como uno y trino. Esta sesión es probablemente la más densa. Incluso vamos a abordar diversos temas. Podemos mencionar 3: la formulación del dogma trinitario, la comprensión del concepto persona en la Trinidad y la revisión del misterio de la vida íntima de Dios. Son temas complejos, indudablemente que una semana no nos va a alcanzar para abordarlos en su profundidad como se quisiera, pero de manera general tendremos una visión panorámica que nos permitirá comprender por qué hablamos de un Dios personal que es Trinidad. Y bueno, en esta semana, en esta primera semana, que es la más densa, vamos a realizar 2 actividades. La primera de ellas es una infografía en la que ustedes van a formular el dogma trinitario o van a relatar la formulación del dogma trinitario, cómo se llegó a esta formulación, enfatizando en los concilios de Nicea y Constantinopla, pero también considerando los aportes de los padres de la Iglesia antes del concilio de Nicea y el papel que tuvieron las herejías antitrinitarias para que la Iglesia formulara este dogma trinitario en los concilios. Para elaborar esta infografía, ustedes pueden acudir a alguna de las aplicaciones de la red como Pixton o Canva, o bien pueden realizarlo de manera manual en un archivo de Word o de PowerPoint y convertirlo a PDF. Recuerden que una infografía es la combinación de imagen y texto en la que se nos presenta de manera gráfica y ordenada la información que estamos trabajando. Y también vamos a encontrar en la plataforma una pregunta respecto a la categoría de persona al hablar de Trinidad. Esta pregunta se va a contestar en línea, no tienen que subir un archivo de Word, simplemente contestar esta pregunta. Esta categoría de persona es fundamental que se comprenda desde la primera sesión porque la vamos a estar abordando, vamos a estar acudiendo a ella durante el resto de las sesiones de este bloque. Luego vamos a pasar a analizar cada una de las personas y tenemos entonces en la sesión 2 el Padre que amó primero. El objetivo es analizar la preparación de la revelación del Dios Trino en el Antiguo Testamento desde el análisis bíblico de la figura del Padre como Dios único, revelado en la historia desde el testimonio de Israel, a fin de comprender la figura del Padre como origen sin principio, amor frontal que amó primero y cuya iniciativa es origen de la alianza. Entonces aquí nos vamos a enfocar a comprender cuáles son los rostros de Dios en el Antiguo Testamento, las imágenes del Padre, de acuerdo con el testimonio del pueblo de Israel. Y vamos a realizar aquí una actividad que consiste en elaborar una presentación de diapositivas. Ahí vamos a tratar de explicar cómo se concibe al Padre en el Antiguo Testamento y lo vamos a fundamentar en textos bíblicos. Entonces, en esta sesión segunda, pues vamos a tener como esta doble perspectiva. Por una parte, la concepción del Dios omnisapiente, omnipresente, omnipotente en el Antiguo Testamento, y por otra parte, la perspectiva que nos trae Jesús, la visión que tiene Jesús como hijo del Padre. Y esto nos permitirá comprender cómo estas dos grandes visiones en torno a la figura del Padre, el Padre que amó primero, que tuvo la iniciativa, como ya lo hemos visto en el bloque 2, de elegir, hacer una promesa y sellar una alianza con el pueblo de Israel, y esta se planifica en el Nuevo Testamento en la figura de Jesucristo. Pasamos entonces a la sesión 3, en la cual vamos a enfocarnos a la persona del Hijo, Jesús, el Hijo del Amor. El objetivo es analizar la revelación soteriológica de Dios en la persona de Jesús a través de las referencias bíblico-teológicas, a fin de comprender el misterio pascual como acontecimiento trinitario y la persona del Hijo como respuesta perfecta de amor al Padre. Es decir, aquí lo que buscamos ahora es enfocarnos a la figura de Jesús. Y obviamente en esta descripción, que no vamos a poder profundizar como quisiéramos, pero la buena noticia es que posteriormente vamos a tener un bloque de Cristología en el que sí vamos a poder profundizar
estas referencias bíblico-teológicas que nos van a permitir comprender el misterio del Hijo como Dios y hombre. Aquí más bien vamos a enfocarlo al acontecimiento trinitario y a describir la persona del Hijo como segunda persona de la Trinidad y como respuesta perfecta de amor al Padre. Entonces, si bien no vamos a poder en esta sesión profundizar, pues sí queda que tendremos un bloque de Cristología en el que volveremos a este tema y vamos a poder fundamentar la divinidad y la humanidad de Jesús y el papel que tiene en la historia de la salvación, el cual, como sabemos, pues es fundamental. Aquí vamos a realizar dos actividades. La primera de ellas consiste en analizar textos bíblicos que sus tutores les van a proponer. Estos textos bíblicos tienen como finalidad el descubrir la autoconciencia que Jesús tenía de sí mismo en relación con el Padre y cómo él hacía ciertas referencias a esta participación en la vida trinitaria. Los tutores les van a ofrecer algunos textos, ustedes van a trabajarlos, van a analizarlos, cada quien va a tener un texto distinto y la idea es que pues se logre socializar este análisis a través de una exposición en una sesión de videoconferencia, que cada quien o las vinas en algunos casos puedan exponer el contenido de los textos que leyeron y analizar la autoconciencia de Jesús como el Hijo del Amor, como la segunda persona de la Trinidad, que sin duda sabemos es la revelación más perfecta que tenemos sobre este dogma de Dios uno y trino. Y también en la plataforma aparecerá una actividad denominada Todos somos hijos de Dios. Esto refiere a describir que si bien Jesús es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia entre estas dos filiaciones? ¿O es la misma? Entonces, pues aquí se trata de analizar, de fundamentar nuestra respuesta con base en lo que vamos leyendo, lo que vamos comprendiendo y aprendiendo en esta sesión. Continuamos después con la sesión número 4, el espíritu, el amor como comunicación y participación. En esta se busca analizar la doctrina cristiana sobre el Espíritu Santo, explicitando su fundamento en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio eclesiástico. Buscamos comprender su acción en la Trinidad y en la vida de la Iglesia como comunión de amor. Y pues está claro, aquí vamos a abordar algunos aspectos de neumatología, de la misma manera no a profundidad, pero sí vamos a tratar de comprender cuáles son las atribuciones, la misión del Espíritu en la vida trinitaria y en la vida de la Iglesia, y pues esto lo vamos a tratar de pasar a nuestra realidad concreta a través de ciertas analogías sobre el tema de la comunión y del amor que emana del Padre y que es el Espíritu y que también debe existir en la Iglesia actual. Vamos a realizar un ensayo, ahí vamos a explicar el papel del Espíritu Santo en la Trinidad y en la vida de la Iglesia. Es decir, en esta sesión no solo trataremos de comprender el dogma, sino también de llevarlo a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe y particularmente a nuestra labor docente. Una vez que ya hemos hecho todo este recorrido, viene la semana de integración, en la cual buscamos recuperar los aprendizajes y reflexiones que ya hemos hecho en torno al estudio de Dios uno y trino. Vamos a socializarlos con el grupo de aprendizaje y los vamos a proyectar en la práctica docente. Aquí pues vamos a realizar 3 actividades. El más importante pues es el trabajo final, que tiene un valor de 40% de la calificación del bloque y va a consistir en un mapa conceptual en el que vamos a tratar de describir el misterio de la vida íntima de Dios, las procesiones, las relaciones, las misiones, las apropiaciones. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del bloque. Si bien sus tutores se los van a plantear en la semana 1, lo cierto es que en las siguientes semanas vamos a ir profundizando. A medida que referimos a cada una de las personas de la Trinidad, abordaremos este misterio de la vida íntima de Dios, lo tratamos de explicar y de alguna manera lo vamos a tratar de concretizar en ejemplos para que ustedes lo puedan comprender, y les pido que ustedes vayan elaborando poco a poco el mapa conceptual para que después lo puedan explicar.
Este video explicativo es que ustedes se van a grabar como ahora lo estoy haciendo yo con ustedes, en el que ustedes van a explicar el misterio de la vida íntima de Dios a sus alumnos. Cada quien, por supuesto, va a utilizar una estrategia diferente, un lenguaje, un vocabulario diferente, dependiendo del destinatario. Si son niños de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidad, el lenguaje tiene que estar de acuerdo a ese destinatario. Incluso, a lo mejor, por ejemplo, si hablo de preescolar o de primaria, de los primeros grados de primaria, pues en lugar de utilizar conceptos, puedo utilizar imágenes que me representen las relaciones, las misiones, las apropiaciones de cada una de las personas, y esto me va a permitir manifestar por qué es un Dios uno y trino a la vez. Y ya a medida que vamos avanzando, sus tutores les van a dar algunas particularidades tanto del mapa conceptual como del video explicativo, y ese pues es el trabajo final. Después pues la autoevaluación que viene en automático en la plataforma, que va a permitir medir los aprendizajes propios, y una videoconferencia final en la que esperamos pues invitar a un especialista que nos pueda compartir, resumir, sintetizar este misterio de Dios uno y trino, y así podamos cerrar este bloque tan importante para la comprensión de los dogmas de la Iglesia. Les reitero que las particularidades pues las vamos a ir viendo a medida que avanzamos en el bloque. Algo muy importante es que vamos a llevar en este bloque, en estas 5 semanas, un foro transversal. Cada semana vamos a realizar una participación con una pregunta generadora que su tutor va a ir poniendo en el bloque. Ustedes no tienen que generar un nuevo tema de discusión, simplemente lo que van a hacer es aportar, contestar la pregunta que el tutor genere y argumentarla de acuerdo a los materiales de la plataforma, sus propias investigaciones, lo que ustedes saben, y comentar a sus compañeros. Este foro transversal se va a ir abriendo semanalmente con una pregunta de discusión respecto de la persona de la que estamos hablando, o sea, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o de la Trinidad en general. Y bueno, pues recuerden que la consigna es poder participar de manera argumentada y comentar los aportes de los compañeros. Cada participación tendrá un valor de 20 puntos, al final serán 100 puntos que se promediarán con su calificación final. Como ahorita vamos a ver el sistema de evaluación y de ponderación, ahí probablemente puedan tener mayor claridad. Y finalmente vamos a revisar los criterios de evaluación de este bloque. El 50% equivale a los trabajos de cada semana, los cuales son 6. En la primera semana vamos a realizar 2 trabajos, en la segunda 1, en la tercera 2 y en la cuarta un trabajo. El promedio de estos trabajos, de las calificaciones de estos trabajos, equivalen al 50% de su calificación. El foro transversal que les comentaba, vamos a ir abriendo una pregunta cada semana. En total van a sumar 100 puntos y eso equivale al 10% de su calificación final. El trabajo final que van a realizar en la semana 5 tiene un valor de 40%. Ahí ya sumamos el 100% de calificación. Sin embargo, en este bloque vamos a considerar el esfuerzo que cada uno de ustedes realiza por 2 cosas. En primer lugar, por conectarse a las videoconferencias que sus tutores ofrecen cada semana. Entonces son 5 semanas. A las personas que participen en al menos 4 de estas videoconferencias se les va a asignar un punto extra, es decir, un 10% de la calificación, por si lo llegasen a requerir. De ahí se pueden apoyar para aprobar el bloque. Y en la semana 3 les comentaba que la actividad consiste en un análisis de textos bíblicos para comprender la autoconciencia de Jesús sobre el misterio de la Trinidad, y se expone en videoconferencia. Quienes logren exponerlo, no va a ser una actividad obligatoria para todos, simplemente tienen que entregar su análisis como actividad en la semana 3, pero quien quiera exponer el resultado de esa investigación o de ese análisis que realizó, puede hacerlo y recibirá el 10% extra para su calificación final. De esta manera, pues queremos reconocer el esfuerzo de aquellas personas que hacen un espacio en su agenda saturada, en su vida familiar, laboral o personal, para poder compartir los conocimientos con sus compañeros, dialogar con su tutor y seguir aprendiendo a través de las videoconferencias
de estos recursos que ponemos a su alcance para un mejor aprovechamiento. Muy bien, pues es todo lo que les puedo decir acerca de este inicio de bloque. Pues les deseo mucha suerte, muchos aprendizajes y espero que esta experiencia pues sea grata y significativa. Nosotros, saben, vamos a estar aquí pendientes para poder apoyarles en todo lo que se requiera, sabiendo ustedes cómo pueden conectarse con nosotros. Tienen el correo electrónico, tienen la plataforma y tienen también los grupos de WhatsApp, de manera que estaremos muy pendientes, muy atentos para darles el seguimiento que se necesita y así obtener un mejor aprovechamiento de este bloque. Cualquier duda, cualquier comentario, saben que pueden acudir a mí sin ningún problema y les deseo mucho éxito, muchos aprendizajes en este nuevo bloque, complejo, sí, con mucha información también, pero muy enriquecedor para la comprensión de nuestra fe, para poder vivenciarla y sobre todo para un mejor ejercicio docente en los colegios en los que trabajamos. Muchas gracias y nos vemos pronto.